Bueno, hoy tenemos nuestra segunda clase ya de la unidad número 2, límites. Obviamente, nuestro objetivo es desarrollar una teoría, entre comillas, similar a la que desarrollamos en el primer cuatrimestre para funciones de una variable. Para ello, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es hablar de la definición del límite de una función en un punto para funciones de n variables y por supuesto otro tipo de conceptos que están relacionados y que en R solo teníamos los límites laterales. ¿Se acuerdan que había una condición necesaria y suficiente en R que decía, si los límites laterales existen y son iguales, entonces la función tiene límite en el punto? Veremos que acá el término lateral no es exactamente un término válido para n variables. Bien, entonces buscaremos otras alternativas que nos permitan a nosotros poder afirmar si el límite existe o no en un punto determinado para una función, por supuesto, dada. Bueno, a diferencia de las funciones reales de una variable real que estudiamos en el primer cuatrimestre, en este cuatrimestre nosotros vamos a tener funciones de dos tipos. Pueden ser funciones que su dominio sea un espacio euclidiano de n dimensiones y su imagen sean los números reales, en cuyo caso estamos hablando de funciones o campos escalares. Y el otro tipo de funciones con las que trabajaremos acá van a ser aquellas funciones en las cuales su dominio es un espacio vectorial de n dimensiones y su imagen es otro espacio vectorial de m dimensiones. Obviamente puede ser el mismo orden para las dos. Lo que quiero decir es que en el primer caso la imagen es un número, un escalar, y en el segundo es un vector. Estas segundas funciones que están en la filmina siguiente se llaman funciones o campos vectoriales. Por supuesto, por la facilidad que nos brinda la representación geométrica, nosotros vamos a trabajar con funciones cuyo dominio es de dos dimensiones, es decir, están definidas sobre un subconjunto o sobre todo el plano, y su imagen es un número o un vector de dos dimensiones. Va a ser lo más común con lo que trabajaremos, aunque veremos que muchas de las cosas que estudiaremos las estudiaremos sobre cualquier dimensión. Bueno, como en el caso del primer cuatrimestre, vamos a presentar el concepto rector del cálculo 2. Ya ustedes saben lo que yo les dije, el concepto de límite es el concepto básico de todo el análisis matemático que nosotros estudiamos, obviamente. Y les recuerdo, para tratar de establecer una cierta hilación, nosotros sabíamos que una función tenía límite en un punto A, en el caso del primer cuatrimestre estoy hablando de funciones reales, de una variable real, si para todo épsilon existe un cierto número delta tal que si x menos a es menor que delta, entonces los valores de la función menos el límite son menores que epsilon. Les recuerdo que el valor absoluto es una distancia, con lo cual, usando lo que vimos en la primera clase, yo puedo hablar en lugar de distancia, de módulo, perdón, puedo hablar en sentido general de distancia, y en el caso de una función de cualquier variable, porque es lo que está representado acá, yo puedo hablar de bolas, es decir, de vecindades. Entonces, nuestra definición de límite general dice que para todo epsilon existe un cierto delta tal que si x está en la bola con centro A y radio delta dentro del dominio de la función, entonces su imagen está contenida en una bola con centro en L y radio epsilon. Exactamente lo mismo que habíamos visto en el primer cuatrimestre, pero en este caso expresado en el lenguaje de bolas. ¿Por qué estudiamos siempre funciones escalares? Porque cuando yo estudio el límite de una función vectorial, lo que tengo que estudiar es el límite de cada una de sus funciones componentes, con lo cual se reduce entonces a funciones escalares.
Mayor información de esta y por supuesto de todos los temas están en la página de la asignatura y aquí les adjunto la dirección. Bueno, dentro de las distintas representaciones gráficas, acá les he recopilado 4 imágenes que hablan de cómo de la interpretación geométrica del límite de una función de 2 variables en un punto, obviamente que está definido en el plano. Ustedes se darán cuenta que todas las vecindades del punto, su imagen tiene una representación, por supuesto, en la gráfica de la función. Por eso siempre cuando hablamos de que la bola con centro en el punto, ¿verdad? Su imagen tiene que estar en una bola centrada en L. Lo que pasa es que en el caso de funciones escalares, recuérdense que la imagen es un punto, estoy en el eje Z, con lo cual en el eje Z en realidad las bolas son intervalos, porque son números reales en el cual las distancias se medían con el valor absoluto. Otra cosa que les quería comentar, todas las distancias que nosotros estudiamos en la clase anterior generan bolas equivalentes, es decir, si yo tengo un conjunto abierto con una bola, va a ser abierto con todas las bolas que yo estudié en RN. Por eso, ustedes van a ver que siempre se usa la distancia euclidiana y las bolas son círculos. ¿Por qué? Porque con cualquier otra que yo use, los abiertos van a seguir siendo abiertos y lo único que hago es complicar el dibujo. Bueno, ¿se acuerdan que en el primer cuatrimestre lo dijimos? El concepto de límite descansa sobre la noción de punto de acumulación. Acá sigue siendo lo mismo. Y allá decíamos que debe ser un punto de acumulación para yo poder garantizar, cuando X tiende a A, que exista ese camino y no, para decirlo de alguna manera, que sea un conjunto no conexo. Bien, como vimos en la clase anterior. Ahora, en el caso general, sean funciones escalares o vectoriales, yo lo voy a hacer para un espacio cualquiera, lo voy a representar como vectorial. ¿Qué significa que un punto sea de acumulación? Bueno, exactamente lo mismo que antes, que en toda vecindad existen puntos del conjunto distintos de él. Esto se puede organizar un poco diciendo que si un punto es de acumulación, yo siempre voy a poder encontrar una sucesión de valores del dominio donde está el punto que tienda, o sea, y de valores diferentes que tienda a ese punto. Este teorema lo que hace es construir esa sucesión. Es decir, lo primero que yo hago es, sea el punto A, el centro de la bola, donde yo voy a calcular el límite. Bueno, yo voy a tomar cualquier punto de la bola, cualquiera, y lo voy a llamar x1. La mitad de la distancia entre A y x1 lo voy a llamar r2. Y voy a construir la nueva bola con centro en A y radio R2. Fíjense que ya el primer punto quedó afuera. ¿Por qué? Porque yo estoy a la mitad de la distancia. Voy a hacer lo mismo. En esa nueva bola voy a encontrar otro punto, que va a ser X2. Y voy a tomar la mitad de la distancia entre A y X2 y voy a llamar R3. Esa nueva bola, ya X2 quedó afuera y puedo encontrar un punto X3 y así sucesivamente. Ustedes se darán cuenta que la sucesión de radios tiende a cero porque cada vez estos puntos se van acercando más al punto A, con lo cual lo que estoy diciendo que la sucesión de puntos xn sobre b, vectorialmente lo escribí, tiende a A cuando n tiende a infinito. Es decir, siempre que haya un punto de acumulación de un conjunto va a existir una sucesión de elementos de ese conjunto distintos, obviamente, que convergen al punto. Bueno, 3 propiedades importantes del límite, además del álgebra de límites que veremos en un momento. Primero, el límite, si existe, es único. Eso ya lo sabíamos también del primer cuatrimestre en el caso de funciones reales de una variable real. Si la función tiene límite en un punto, entonces ya está acotada en una cierta vecindad de ese punto. Lo mismo se cumplía en R.
Y cuando yo hablo que una función tiene límite en un subconjunto determinado, lo que estoy diciendo es que tiene límite en todos los puntos de ese subconjunto. Es decir, no puedo decir que la función tiene límite en tal subconjunto cuando haya puntos de ese conjunto donde no tenga límite. Obviamente la primera propiedad sigue siendo la propiedad básica en nuestro trabajo. Bueno, en el caso de funciones de varias variables, voy a tener cosas que son similares al caso de R, es decir, o sea, de lo que estudiamos en el primer cuatrimestre. Voy a tener problemas y ejercicios en el cual me piden demuestre que el límite de la función en el punto es tal. Para eso tengo que usar sí o sí la definición. Puedo encontrarme, por supuesto, el típico problema que ya conocemos, calcular el límite de la función en el punto. Eso da lo mismo, la dimensión se va a trabajar igual. Pero acá aparecen otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decíamos en el primer cuatrimestre la condición necesaria y suficiente era que existían los límites laterales en el punto y fueran iguales, ya esa condición necesaria y suficiente desaparece aquí como suficiencia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos límites laterales, cuántos modos de acercarme al punto tengo yo, por ejemplo, en una función de dos variables? Infinitos, porque yo me puedo acercar desde cualquier dirección en el plano. Con lo cual ya no existen los límites laterales como existían en R, y entonces pasa a ser no suficiente, sino necesario. Obviamente ustedes se dan cuenta que si el límite es único y por una forma de acercarme da un valor y por otro da otro, entonces ya el límite no existe. Con lo cual la condición que era necesaria y suficiente antes se convirtió en necesaria nada más. Por todos los caminos, si existe el límite, tiene que dar el mismo valor en el caso de que la función tenga límite en el punto. Eso no me permite asegurar nada, es decir, no es suficiente, solo es necesaria. ¿En qué sentido lo uso? Que si me da distinto por un camino a otro, ya no existe el límite. Y por supuesto, entonces acá se incorpora otro tipo de problemas y es demostrar que no existe el límite doble. Usando la definición es digamos, un poco más engorroso, pero yo sí puedo, usando la condición necesaria, demostrar que no existe el límite si yo encuentro por dos caminos que da valores distintos. Lo más usual es usar caminos, digamos, ya cómodos, que se clasifican como iterados, radiales o direccionales o a lo largo de curvas que vamos a ver a continuación. Los límites iterados o reiterados, como otros textos también tienen, es cuando, imagínense que yo estoy calculando el límite cuando x e y tienden al 0, 0. O sea, cuando los dos tienden a 0. Yo puedo acercarme de dos modos. Primero, hago variar la y, es decir, primero calculo el límite cuando la y tiende a 0, que es el gráfico de la izquierda, y después cuando la x tiende a 0. ¿Bien? O puedo primero variar la x a 0, como es el segundo gráfico, y después cuando la y tiende a 0. Obviamente ustedes se dan cuenta que los dos caminos conducen al 0, 0. Pero hay dos modos de acercarme. Uno primero calculo el límite para la y después calculo el límite para la x. O primero calculo el límite para la x y después el límite para la y. Bueno, estos límites se llaman límites iterados o reiterados, como les decía. Y lo que en realidad me permite a mí es la primera forma de yo tratar de comprobar si existe el límite de la función en el punto, o de demostrar, mejor dicho, que no existe el límite de la función en el punto. ¿Por qué razón? Porque si por un límite, por uno de esos caminos me da un valor y por el otro me da otro valor, obviamente ya el límite de la función no existirá. Bueno, en realidad los caminos radiales o direccionales y por curvas son dos tipos de, digamos, a veces se engloban todos en la misma categoría. Y lo que estoy diciendo es que yo me voy a acercar al punto, pero no
por los límites iterados, sino de otra manera. En el primer caso, radiales o direccionales, dice que yo me voy a acercar por rectas al punto. Lo ven tan señalada acá. Y en el segundo caso dice que voy a tomar caminos de cualquier tipo. Esta técnica, como ya les decía, es muy usada para demostrar que el límite de una función en un punto no existe. Porque si por dos rectas me da valores distintos o por dos curvas me da valores distintos, entonces ya el límite no va a existir porque depende del camino y por la condición necesaria, ya entonces no se cumple. Bien, y no puedo afirmar la no existencia del límite. Supongamos que yo analizo por muchos caminos, por la cantidad de caminos que ustedes quieran, y me da el mismo valor, no puedo afirmar nada. ¿Por qué? Porque en el caso de funciones de n variables no existe condición por camino suficiente para poder afirmar el límite. Solo existe condición necesaria. Bien, eso es lo que diferencia un concepto en R del concepto en Rn. Bueno, como en el caso de R existe, como antes, un álgebra de límites en el cual el requisito fundamental es que previamente existan los límites de las funciones en el punto, es decir, que exista el límite de la función f y el límite de la función g. Como en el caso del punto de acumulación, aquí yo estoy escribiéndolo para el caso general. Cualquier espacio de n dimensiones es el dominio y cualquier espacio de m dimensiones es la imagen. Pero obviamente da lo mismo si m es 1 o si m es mayor que 1. O sea, lo que estoy diciendo da lo mismo si estoy trabajando con funciones vectoriales o escalares. Bueno, ya yo sé que el límite de la suma es la suma de los límites, que el límite del producto es el producto de los límites, de la división igual siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, y el límite de la norma, recuérdense que norma es la longitud del vector, porque f en este caso es una función vectorial. Si en el caso de que el campo fuera escalar, este sería el límite del módulo. El límite de la norma o el límite del módulo, en dependencia de qué tipo de función sea, vectorial o escalar, es la norma del límite o el módulo del límite. Bueno, por ejemplo, en el caso del 2, lo que hago, recuérdense que yo lo que siempre tengo que tratar es de expresar lo que tengo que demostrar que es menor que epsilon, ¿verdad? En términos de una cierta operación que yo pueda acotar. ¿Con qué dato? Con el dato de que el límite de f es a y el límite de g es b. Y bueno, y lo que tengo que hacer lisa y llanamente es escribir f por g menos a por b de esta manera. Aplico norma en el miembro izquierdo, tengo que aplicar norma en el miembro derecho, que al ser una distancia tiene la desigualdad triangular, y ustedes, como todo lo que está a la derecha está siempre acotado por determinados epsilon, porque el límite de f es a, el límite de g es b, entonces todo lo que yo puedo, todo lo que tengo acá es lisa y llanamente lo que yo lo puedo acotar por un cierto epsilon, con lo cual demuestro que el producto de f es muy cercano al límite, o sea, al producto de los límites. Y lo mismo para en el caso de la propiedad 5 es muy fácil, porque recuérdense que el módulo o la norma se define como la raíz cuadrada de x al cuadrado, y lo que hago es en la propiedad anterior escribir f igual a g y ya puedo concluir sin ninguna dificultad la demostración. Bueno, este es el resultado fundamental para este límite de funciones de varias variables, que nosotros lo vamos a escribir para funciones de dos variables, pero es exactamente lo mismo, poco más complicada la escritura. Dice que yo tengo, si existe el límite doble de una función en un punto
y además, que lo vamos a llamar L, y además existe el límite parcial cuando x tiende a de dicha función. Obviamente, si es cuando x tiende a, la y no se altera, con lo cual este resultado como función de una variable queda en términos de y. Entonces, si este límite, el segundo límite parcial, cuando y tiende a b, de ese resultado anterior, existe, tiene que ser igual a L. Eso lisa y llanamente es lo que me está diciendo este resultado. Y como antes, vamos a aplicar el truco de sumar y restarla con una cantidad conveniente. Bueno, vamos a llamar el límite cuando x tiende a de f de xy a phi de y, y el límite cuando x tiende a b de la función como psi de x. Bueno, lo que estoy escribiendo acá a la derecha es lisa y llanamente derivado de la definición de límite. Y yo lo que tengo que demostrar es que para todo epsilon existe un delta tal que si el punto está cercano a A, B, entonces su imagen está cercana a L. O sea, matemáticamente la cercanía la voy a usar con el epsilon que está acá. Bueno, pero ¿qué es lo que yo sé? Por la segunda condición acá, yo sé que el límite por la primera condición del límite parcial, yo sé que el límite cuando x tiende a df es phi de y voy a sumar y restar la función que no se altera. Después aplico desigualdad triangular. Esta primera sumando de acá de la desigualdad triangular, que es menor o igual, aunque aquí diga igual, es menor o igual, voy a arreglarlo, es menor que un cierto epsilon porque el límite parcial ese existe. Y el segundo es menor que un cierto epsilon porque existe el límite doble. Sumando epsilon obtengo el valor requerido. Lo que vimos en este teorema que terminó es que si existe el límite de la función en el punto, entonces yo lo que puedo asegurar es que si existe el límite, ya sea iterado por rectas, o sea, por caminos radiales o direccionales, o por cualquier otro camino, sean curvas que involucre lo que sea, si existen, esos límites tienen que tener el mismo valor del límite doble, en caso de que exista el límite doble. Si eso yo le uno a la condición necesaria, entonces yo tengo ya dos cuestiones que puedo afirmar. Si existe el límite doble por cualquier otro camino, si existe el límite, tiene que tener el mismo valor. O sea, si existe ese otro límite por esos otros caminos. Y si por cualquier dos caminos me dan valores distintos, entonces ya yo puedo afirmar que no existe el límite. Para completar la idea, acá le tengo 4 ejemplos que nos dan una panorámica un poco más completa de la relación entre el límite doble y los límites iterados. Primero, en este primer ejemplo, los límites iterados existen y dan 0. Sin embargo, el límite doble no existe. ¿Cómo lo puedo verificar? Usen, por ejemplo, el camino y igual a mx. Sustituyen a la y por eso, que queda un límite simple y ustedes van a ver que el resultado depende de m. ¿Qué significa que el resultado depende de m? Depende de la pendiente de la recta, dicho de otra manera. Depende del camino que yo elija, por tanto, ya entonces el límite no va a ser, entre comillas, único, sino que va a depender del camino y no puede existir el límite porque viola la condición necesaria. En el segundo caso, los límites iterados, uno da 1 y el segundo da -1, con lo cual al tener dos valores distintos por dos caminos distintos ya no existe el límite. En el tercer caso, ninguno de los iterados existe. Claro, porque el seno de pi sobre x y el seno de pi sobre y cuando x tiende a 0 no existe y el segundo cuando y tiende a 0 no existe, con lo cual al calcular uno u otro de los iterados ya automáticamente me da que no exista.
Y el tercero no tiene ninguno de los límites, ni iterados ni el límite doble. Esto da un panorama completo de qué es lo que yo puedo, digamos, vislumbrar en las cuestiones relativas al límite de una función en un punto, en este caso de dos variables. Existen algunas situaciones, para decirlo de alguna manera, curiosas, también pasan en el caso de R. Les voy a proponer lo siguiente. Esta función, si usted usa cualquiera de las páginas que hay disponibles en internet para el cálculo de límite de funciones de dos variables, hay bastante. Pongan solo cálculo de límite, funciones de varias variables online o funciones de dos variables online y les va a aparecer. Cuando usted usan esta función allá para calcular el límite, les va a dar que el límite doble es 0. Sin embargo, les invito a que estudien detenidamente esta función y como ya ustedes saben, el primero que me diga, me haga un estudio completo del límite de esta función en el 0, 0, bueno, tiene un punto puro como siempre.